marroquí y una mayor y una comprensión. Al ser amablemente invitado a participar en los trabajos de este coloquio, he pensado participar con el tema de Carlos de Baraybar y su valoración del protectorado hispano-francés en Marruecos. Esto lo hice impulsado por varias razones. En primer lugar, porque Carlos de Baraybar, miembro distinguido del Partido Socialista Obrero Español, fue un gran conocedor de Marruecos y un gran conocedor del movimiento nacionalista marroquí. Y desempeñó papeles importantes en la trayectoria del movimiento nacionalista marroquí. Esto por un lado. En segundo lugar, radica el interés en que Carlos de Baraybar, en sus escritos, porque él, además de activista del Partido Socialista, era un reconocido periodista a nivel nacional. En sus escritos nos da una visión muy peculiar, incluso diría yo insólita, de lo que fue el protectorado con sus antecedentes históricos y por lo tanto ofrece un interés un gran interés el estudio de estos planteamientos, de esta visión. Porque se sale, la visión de Carlos de Baraybar, la verdad es que se sale de lo acostumbrado, se sale totalmente de la visión etnocéntrica o la visión condicionada por planteamientos de tipo colonialista. La visión que nos da Baraybar del protectorado hispano-francés en Marruecos, la verdad es que se podría decir que encierra contiene un acercamiento, una comprensión hacia la perspectiva, hacia la óptica del nacionalismo marroquí. Interpreta los hechos históricos desde una perspectiva muy cercana a los marroquíes y por lo tanto se sale de lo acostumbrado de los planteamientos de corte colonialista. Como dije, acabo de decir, Carlos de Baraybar, gran conocedor de Marruecos, conocido por muchos de los más importantes personajes del Marruecos de la década de los 30, tenemos sobre su figura tenemos muchos datos, estos datos importantes. Basta decir que entre uno de los primeros datos que he podido conseguir es que ya a comienzos del año 1931, después de proclamada la Segunda República, tenemos información de que intercambia correspondencia con los más importantes personajes del nacionalismo marroquí aquí en Tetuán. Tiene correspondencia con el Haya Muna, tiene correspondencia con el líder nacionalista Carlos Torres y les sirve a ambos, pues sirve al movimiento nacionalista marroquí, de contacto importantísimo en Madrid, en la sede del poder español. Les sirve de contacto, hace gestiones importantísimas para lograr que el gobierno de Madrid otorgue o facilite la organización de centros, asociaciones culturales o la publicación de revistas, etcétera, etcétera. Además, otra cosa importante, para distinguir la gestión de Baraybar, es que facilita enormemente la gestión de los nacionalistas cuando se trasladan a Madrid para contactar con los distintos ministerios y facilitarles así el logro de esos contactos. Basta como ejemplo, yo diría como ejemplo, tuvo gran parte en la importante conferencia que impartió Hassan Luna en octubre de 1932 en la Casa del Pueblo madrileño. Y fue un acto importantísimo, que tuvo mucho eco en la época, en la cual por primera vez se oía públicamente que un marroquí defendiera el postulado nacionalista y defendiera, digamos, la satisfacción de las reivindicaciones nacionalistas. También tuvo parte, en 1934, en la conferencia que pronunciaba liderada por Carlos Torres en el Ateneo de Madrid, en fin, y
además de muchas otras cuestiones que por la brevedad del tiempo no podemos detenernos en explicar y que Dios mediante serán publicadas en las actas. Ahora, el comentario o el análisis, mejor dicho, el análisis que yo quería presentar de los escritos de Carlos de Baraybar es un análisis que he querido hacer de unos artículos, son muchos estos artículos, que dedicó casi exclusivamente a tratar del tema marroquí y dando, lógicamente, su visión del estado, de la trayectoria, de la evolución del protectorado, movimiento nacionalista, resistencia armada, etcétera, etcétera. Hay que hacer constar, lógicamente, que estos artículos fueron publicados en plena Guerra Civil Española, efectivamente, más justamente en 1938, y por tanto posiblemente estuviera condicionado al escribir por escrito, también, en que fueron publicados en la prensa. Aquí se está hablando de resistencia encabezada por los sultanes. Pero este término no se había inventado para que entonces se solía, lo más usual era oír de la decadencia de los sultanes, etc. Según Baraybar, el intervencionismo como línea política adoptada por las cancillerías de las potencias europeas en su relación con Marruecos pretendía el logro de dos objetivos bien claros: fomentar la decadencia política, económica y social del país y, como consecuencia de ello, crear un estado de anarquía entre comillas, las coloca Baraybar, que les serviría a su vez de argumento y pretexto para incrementar y legalizar una mayor injerencia en los asuntos internos de Marruecos. Al decir de Baraybar, las codicias extranjeras atizaban las discordias intestinas facilitando nuevas posiciones y argumentos a las grandes potencias. Es más, a esta ofensiva los países colonialistas, Marruecos no solo hace frente a aquellos países que, por razones históricas y de vecindad, alegaban sus derechos al reparto, como pudiera ser el caso de Francia y de España, sino que fue convertido, como por arte de magia, en objeto de un regateo frenético que se entabló entre las cancillerías europeas. De aquí el hecho de la internacionalización de la cuestión marroquí. Como señalamos anteriormente, las dos vías de la penetración colonialista europea en Marruecos fueron, además de la militar, fomentar el estado de anarquía política y ejercer presiones de tipo económico. Como ejemplo significativo de desestabilización política del país, de Marruecos, quiero decir, Baraybar señala como ejemplo, repito, la gran insurrección de Bouhmara, el Robi, apoyado descaradamente, como dice, por ciertos círculos políticos financieros franco-españoles. Yo creo que es este planteamiento de Baraybar, digamos, es bastante osado para la época y no se solía oír hablar de esta política bien trazada y bien diseñada. Como ejemplo de presión económica, Baraybar destaca los créditos concedidos por la banca francesa y Marcel a partir de 1902, concluyendo que en dichos créditos, dice Baraybar, en dichos créditos el extranjero se había abierto ya al mejor derecho para el dominio político de Marruecos. Bien, frente a todo este cúmulo de presiones ejercidas por las potencias coloniales europeas, se originó una natural corriente de resistencia que encabezaron los sultanes de Marruecos. En más de un lugar en sus artículos, Baraybar expresa su gran admiración por el sultán Moulay el-Hassan. Afirma tajantemente que este gran monarca supo oponer unas a otras las ambiciones de las potencias europeas, desplegando no menor arte para mantener la autoridad del Marcel sobre las tribus turbulentas. Asimismo, Baraybar es de la opinión de que la principal cualidad del sultán de Hassan fue su extraordinario tacto político, cito, que retrasó más de la cuenta los propósitos intervencionistas de algunos países europeos. Esta resistencia diplomática, política, sería continuada en sus líneas generales por los sucesores de Moulay Hassan, aunque, como señala Baraybar, el contexto en que les tocó reinar había cambiado radicalmente. Según nuestro autor,
el reinado del sultán Abdelaziz hasta su abdicación en 1908 es un constante y penoso forcejeo con las potencias y con las fuerzas centrífugas interiores, advierte, sabiamente atizadas desde fuera. Para ir rompiendo con las interpretaciones más superficiales de la historiografía colonialista, rehabilita la figura de la solvencia de varias circunstancias adversas, entre las que señala primero los efectivos avances de los territorios extranjeros en territorio marroquí, es decir, una política de ocupación que ayudó al derrocamiento o a la abdicación del sultán Abdelaziz, que colocaba al sultán en una situación muy incómoda ante su pueblo. Y en segundo lugar, los recelos de Francia respecto de Abdelaziz, ya que al decir de Baraibar, este sultán no disimulaba su repulsa a los planes y propósitos de los franceses. En cuanto se refiere al sultán Murad, Baraibar considera que este sultán, lo mismo que su antecesor, recogió el espíritu de oposición a la intervención extranjera, pero habría de aplicar a su vez en cuanto firmó el Tratado del Protectorado de 1912, simbolizando así la única protesta que en su mano estaba a hacer. En suma, para acabar sobre los antecedentes históricos del Protectorado, reiterar una vez más que Baraibar llega a considerar que los dos últimos sultanes del Marruecos independiente fueron víctimas del Protectorado. En cuanto a la resistencia armada que se originó posteriormente, con posterioridad a la imposición del Protectorado en 1912, este tema, como no podía ser de otro modo, acapara la atención de nuestro autor. Para explicar la lucha armada que sostuvo el pueblo marroquí contra los ejércitos coloniales de España y Francia, Baraibar afirma que dicha acción tiene sus orígenes en lo que él considera unas cualidades innatas en el marroquí, a saber, una rebeldía indómita contra el invasor del territorio y su disposición, la disposición del marroquí a los más grandes sacrificios por lograr, digamos, hacer frente a ese invasor. Además, para Baraibar, la historia, escrita con mayúscula, es muy aleccionadora en este asunto, ya que la historia marroquí ofrece numerosísimos ejemplos de cómo el pueblo marroquí pudo hacer frente a las invasiones o a las intervenciones extranjeras. Un ejemplo que destaca la famosa batalla de Oued Bajazzi, en la que fue derrotada, digamos, la gran cruzada emprendida por el rey Don Sebastián de Portugal. El gran ejemplo que daba Baraibar de la feroz resistencia que opone el pueblo marroquí del colonialismo, lo encuentra Baraibar en la guerra, como lógicamente era esperar, que encabezó Mohamed Abdelkrim Khattabi entre los años 21 y 26. La denominada guerra Rif demuestra, según Baraibar, la formidable capacidad insurreccional del pueblo marroquí. Asimismo añade que la acción de Abdelkrim frente a la resistencia armada alcanzó las dimensiones propias de una epopeya realmente extraordinaria, que un ex redactor del telegrama del RIF añade esto, que un ex redactor del telegrama del RIF logre en brevísimo tiempo infligir a los ejércitos de España y Francia los desastres más graves que registra la historia colonial del mundo, es algo que de no haber sucedido ayer parecería fabuloso. Según Baraibar, Abdelkrim se va a tener en jaque todas las disponibilidades del ejército francés, más todas o gran parte de las disponibilidades del ejército español. Bien, nuestro autor, como buen analista que era, a pesar de los descalabros militares sufridos por los ejércitos coloniales de España y Francia, además de señalar las de naturaleza política, como pudiera ser la escasa compenetración franco-española, que es un tema que se repite muy a menudo en en las publicaciones o estudios históricos españoles y franceses, no se olvida de insistir una y otra vez sobre la principal causa, a su vez, a su entender, que es la gran disposición del marroquí para el sacrificio por la independencia e integridad del país, y también la innata habilidad guerrillera de Marroquí. Bien, dejando de lado este tiempo, yo creo que el tiempo pasa y para que pueda avanzar más,
voy a pasar directamente al juicio que le merecen las realizaciones del protectorado en Marruecos, o los logros del protectorado. Al tratar de hacer un balance, claro, hay que decir que el balance que hace alcanza tan solo a 1937. Al tratar de hacer un balance de la labor económica del protectorado francés, sobre todo hablo aquí del francés porque hay que aclarar un poco que sus escritos que publica la prensa estaban en cierto modo dirigidos a la parte francesa. Barraybar se rinde ante la evidencia, esto hay que decirlo, se rinde ante la evidencia de que el esfuerzo material realizado por Francia en el protectorado marroquí no tiene rival. Seguramente la historia del colonial del mundo se vale de una serie de indicadores que figuran en el progreso material del país, ciudades enteras de moda blanca, un puerto familiar en Casablanca, grandes redes completas de ferrocarriles y carreteras, etcétera, etcétera, el milagro en suma de equipar un Estado en breves años. Pero estas observaciones de Barraybar hay que colocarlas en su verdadero contexto porque podrían inducir a una errónea interpretación de su actitud hacia el régimen protectorado. Barraybar va más allá de estos fríos indicadores y admite con toda la honestidad que esa gran obra, entre comillas, colonial de Francia en Marruecos, tiene en sus mismos fundamentos una tarea principal, que es, dice, la de pesar de modo desmesurado sobre el indígena, beneficiando en cambio exageradamente al extranjero. Los gastos de semejante viaje se cubren con un presupuesto cada año más elevado, nutrido en un 90% por los indígenas, con cuantiosos empréstitos que hipotecan pesadamente el porvenir financiero del país. Y al contrario, un 60% del presupuesto de la zona del protectorado está absorbida por la burocracia francesa. Y da como ejemplo, digamos, el hecho de que las misiones religiosas católicas en la zona protectorada tenían un presupuesto mayor, mucho mayor, que el presupuesto de toda la administración de Jerusalén. Cito: ningún país colonizador ha sentado sus reales sobre otro pueblo guiado por el magnánimo afán de invertir en él capitales cuantiosos para alumbrar sus riquezas potenciales y ponerlo en condiciones de vivir con más éxito en absoluta independencia. Por lo tanto, para llegar, las conclusiones son evidentes. Todo ese progreso, el progreso aparente, en forma de infraestructura, no conduce necesariamente a la mejora del estado de los marroquíes, ni conduce necesariamente al logro de la independencia. Todo lo contrario. Exigir esto, que las reformas que lleva a cabo Francia en su zona protectora condujeran a una mejora del nivel de vida de los marroquíes o condujera al progreso de los marroquíes, dicen que exigir esto Francia en el caso de Marruecos sería más absurdo aún que pedir peras al otro. Bien, del David Pérez, punto de partida, no vamos a decir que es el mismo origen de la aparición de los sentimientos nativos del marroquí, sino que es un punto de partida, digamos, de una organización política, sobre este punto, el David Pérez, se detiene Barraybar largo y tendido y lo trata, digamos, le dedica dos capítulos enteros para abordar todos sus aspectos. En primer lugar, para resumir un poco lo que dice para la visión o el planteamiento que da Barraybar sobre el David Pérez, sobre las circunstancias que le condujeron a la alta consejería francesa para su promulgación, etc., hace un repaso de lo que fue la política verbalizante de ciertos círculos intelectuales, religiosos, políticos, militares franceses, y los condena totalmente. Se había detenido, digamos, en estudiar lo que es los elementos integradores de la cultura marroquí. Era impensable, dice Barraybar, intentar separar a los bereberes de los marroquianos, es del todo imposible. Y Barraybar, repito una vez más, que condena totalmente
el absurdo cometido por la metrópoli francesa cuando quiso fragmentar el edificio marroquí. Y para puntualizar un poco más, incluso Baraibar llega a plantear esta cuestión del David Berber desde un punto de vista jurídico. En cuanto que dice abiertamente que el tratado firmado en 1912 que implantaba el protectorado en Marruecos lo impedía tajantemente, porque uno de los más importantes capítulos artículos de dicho tratado hablaba de velar por la unidad religiosa y política de Marruecos. Y por tanto, intentar llevar a cabo el tahrir era no respetar lo estipulado y lo firmado en 1912. Bien, ¿cuál es? Bien, sí, pero Baraibar se detiene, claro, como he dicho, en analizar o en señalar los grandes errores de la política francesa en su protectorado. No menos crítico es por la política llevada a cabo por la Segunda República en su zona protectorada. Para Baraibar, el Podemos socialista importante dentro del partido, periodista importante y republicano convencido, no se le escapa el hecho de que, a pesar del cambio de régimen político acaecido en España el 14 de abril de 1931, la política colonial española en su zona de protectorado no había sufrido grandes cambios. Baraibar reconoce de modo claro y contundente que los gobiernos republicanos españoles cometieron una serie de continuos errores en su política marroquí y da algunos ejemplos de estos desaciertos, como el protagonizado por el primer alto comisario republicano que nombró la Segunda República Española, don Luciano López Ferrer, diciendo que cometió un gravísimo error que produjo una especie de ruptura entre la Segunda República y el movimiento nacionalista, y que consistió en la medida de disolver la municipalidad de Douanin, elegida por sufragio universal, en cuanto se proclamó la República entre un entusiasmo indescriptible. Bien, suma Baraibar culpa al régimen republicano español en no haber dado satisfacción a las reivindicaciones del memorándum de mayo de 1931, y su crítica alcanza incluso a los políticos de los partidos avanzados del régimen republicano. No olvidemos que él es miembro de un partido avanzado, pero tiene la valentía de ser, digamos, consecuente consigo. Y dice, les critica diciendo que cuando estaban en la oposición, entonces sí, de vez en cuando, pues podían hablar de algunas reivindicaciones o de introducir algunas reformas en la zona del protectorado. Pero cuando, una vez en el poder, dice Baraibar, una vez en el poder, han continuado cuando no han aumentado los errores del colonismo. ¿Qué opinión le merece a Baraibar el movimiento nacionalista marroquí? Pues, enfrentado a esta cuestión, Baraibar, para explicar las causas conducentes a la formación del nacionalismo marroquí, parte de dos supuestos fundamentales. En primer lugar, constata que, como todo pueblo dominado, el verdadero espíritu natural del marroquí es su amor a la independencia y, por ende, la disposición del marroquí para el sacrificio con tal de recuperar la independencia secuestrada por el régimen colonial. En segundo lugar, Baraibar advierte que en el fondo del movimiento nacionalista hierve, cito texto, hierve un imperativo de humanidad y de justicia, y que por lo tanto se cometería, como se cometió, no solo los círculos de progresistas españoles, sino también franceses, cometen un gran error, como el de identificar el movimiento nacionalista como una aspiración reaccionaria, cuyo único objetivo es independizar sus países para que sus clases privilegiadas continúen explotando tiránicamente a los parias, es decir, al final. Y advierte de forma contundente, cuidado, una vez más, repetimos,
con los clichés a la europea. Por lo tanto, su ruptura con la visión etnocéntrica, con la historia colonialista, el corte colonialista, es total. Bien, Balaibar tiene algunas palabras también para algunos de los más destacados nacionalistas de esta zona de Marruecos. Ya los he señalado, por ejemplo, refiriéndose a Hassan Femenina, dice, habla de él y considera un marroquí sincero, amigo, desgraciadamente ya difunto. Siraj Bennouna dirigió la palabra a los trabajadores en la Casa del Pueblo de Madrid y fue desgranando audazmente la letanía de los errores en África cometidos por España, denunciando su persistencia y, importante, señalando las reivindicaciones de su pueblo. También dedica sus palabras al líder nacionalista Alcalá Torres, cuando lo define como joven, un joven destacado líder joven de la organización nacionalista en el norte de Marruecos. Para concluir con esta comunicación, destacaremos como grandes méritos de Carlos Balaibar su actitud receptiva hacia la perspectiva u óptica nacionalista respecto de los asuntos acontecidos durante el protectorado, una actitud, hay que decirlo, que honra a Balaibar, ya que no era muy poco usual entre los publicistas y políticos de ese periodo que compartieran los planteamientos y enfoques de Balaibar. En segundo y último lugar, resaltaremos que la interpretación que hace Balaibar de este periodo histórico contemporáneo es en sí misma una opción que conlleva una especie de descolonización de la historiografía. Y en eso le ha llevado bastante ventaja a los otros historiadores que vinieron mucho después. Gracias.